Sean todos bienvenidos a esta nueva sesión de Ser Más Iglesia. Y como les he prometido, vamos a hablar en el día de hoy sobre el tema del sínodo, la espiritualidad del sínodo. Y nada más y nada menos con un gran invitado especial. Así que gracias, Monseñor Luis Marín, por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, es una alegría. Es una alegría, porque yo creo que tantos de ustedes tienen esta duda, quieren conocer más en profundidad sobre el sínodo, buscan en tantas fuentes y bueno, pues tenemos aquí, les voy a presentar a Monseñor Luis Marín. Él es agustino y bueno, es obispo desde el febrero de 2021 de Sudiana y es el subsecretario de la Secretaría General del Sínodo, así que ha estado en eso, inmerso en este proceso sinodal y es una riqueza muy grande tenerlo por aquí el día de hoy, así que muchísimas gracias. Muchas gracias, estoy inmerso en el proceso sinodal, que no es algo, estamos metidos a ello. Muchas gracias por la oportunidad de poder compartir y poder dialogar sobre este tema tan bonito, este tema que nos implica a todos, que es el proceso sinodal que estamos viviendo. Así es. Bueno, quisiera empezar preguntando, porque me llamó mucho la atención en la rueda de prensa de la presentación, que estuvo muy buena. Por cierto, les voy a dejar aquí en la descripción del video varios enlaces que vale la pena que ustedes conozcan. Vida y Misión de la Sinodalidad, que es un documento de la Comisión Teológica Internacional que habla sobre todo el proceso del sínodo, que vale la pena que lo conozcan. Vean aquí en el enlace, vean también la espiritualidad de la sinodalidad, que es una riqueza, y también les voy a dejar el enlace de la rueda de prensa que han tenido en la presentación de la fase continental. Ahí viene una visión general de lo que está haciendo este proceso. Y algo interesante que ahí usted mencionaba era que este es un proceso espiritual. Sí, sí. ¿De qué se trata este proceso espiritual? ¿Cómo entender el sínodo desde la espiritualidad? Esto es esencial, es importantísimo esto, importantísimo. Es un proceso espiritual, es decir, en el Espíritu Santo. Si no hay Espíritu Santo, no hay sínodo. Habrá reuniones, habrá encuentros, diálogo, pero no hay sínodo, es decir, no estamos caminando juntos en Cristo y con los hermanos y hermanas. ¿Qué estamos diciendo? ¿Por qué decimos que es un proceso espiritual? Porque, nos dice el Papa, debemos prioritariamente ponernos a la escucha del Espíritu Santo. Escuchar al Espíritu Santo. ¿Qué nos dice hoy? ¿Qué suscita en nosotros el Espíritu Santo? Y lo escuchamos en la oración, lo escuchamos en el silencio, lo escuchamos en la comunidad, con los hermanos y las hermanas como iglesia. Entonces esto es lo que debemos hacer. Es un proceso de escucha para discernir cuál es la voluntad del Señor en este momento de la historia y para ponernos a la tarea de la evangelización. Por eso este es el proceso sinodal. Se equivocan quienes piensan que el proceso sinodal pues es un peligro porque trae confusión, va a ser una especie de caos, donde cada uno hace lo que quiere o cada uno opina. Usted no es esto. Por eso estoy diciendo que debemos ponernos a la escucha del Espíritu Santo y que es un proceso espiritual, un proceso orante. Hay otros que dicen, bueno, este proceso nos da miedo porque nos quita nuestras seguridades, porque nos va, bueno, a lo mejor es que estamos muy cómodos, a lo mejor es que no estamos viviendo coherentemente nuestra vocación. Entonces el Espíritu Santo lo que nos hace es decir, hay que espabilar, hay que estar vivos, hay que evangelizar. No tengamos miedo. Abordemos este proceso con mucha confianza, pero eso sí, como un proceso espiritual, a la escucha del Espíritu Santo, de los unos a los otros y de todos al Espíritu Santo. A esto me refería. Y aquí también yo creo que el Espíritu Santo nos va conduciendo a una espiritualidad de comunión. Claro. En este abrirnos a los demás, que es este proceso solidario, es un proceso que nos ayuda a caminar cada vez más como hermanos, que de hecho de eso se trata, el caminar juntos, ¿no? Entonces, ¿cómo crecer en esa apertura hacia los demás? Mira, el proceso sinodal, esta vivencia en el Espíritu Santo, la primera consecuencia es que nos une a Cristo. Porque debemos conocer a Cristo desde la experiencia. Es algo que yo estoy insistiendo muchísimo en el proceso sinodal. La vida cristiana no es solamente un recetario
de moral, ni un compendio de dogmática, ni son ideas. La vida cristiana es experiencia de Cristo resucitado. Y todo lo demás viene como consecuencia. Experiencia de Cristo resucitado. Solamente así podemos conocer a Cristo. Cristo está vivo, es una persona viva, no es un muerto. Entonces debemos conocerle experiencialmente. El proceso sinodal, ¿qué quiere? Este proceso, ponernos en conexión, en la experiencia de Cristo, nos une a Cristo. Ahora bien, si estás unido a Cristo, si estamos unidos a Cristo, necesariamente estaremos unidos a la Iglesia, a los hermanos y a las hermanas, porque no hay Cristo sin Iglesia y no hay Iglesia sin Cristo. Entonces el proceso sinodal nos pone en comunión con los demás, nos hace crear comunidad eclesial. Y entonces tiene sentido la Eucaristía, tiene sentido la vida cristiana, no es una reunión de gente anónima, que no se quiere, que no se conoce, sino de hermanos y hermanas, realmente. Entonces, estas son dos hermosísimas consecuencias del proceso sinodal, la comunión en Cristo y con los hermanos y hermanas. En este proceso de solidaridad, el tema de la escucha, y de la escucha también a aquellos que sufren, porque hiciste mención a esta carta de 1 Corintios 12, si un miembro del cuerpo sufre, todo el cuerpo sufre. Entonces, yo creo que es importante esta conciencia cada vez mayor de soy parte de un cuerpo y Cristo se manifiesta a través de cada uno de sus miembros y yo tengo que aprender a descubrir, a tener esta mirada que va más allá para discernir la presencia de Cristo en el otro, ¿no? Entonces, ¿qué nos recomienda para ir desarrollando esta mirada más sobrenatural de ver en el otro a la presencia de Cristo? Esto es. Pues me recomiendo también a mí mismo, a todos. Primero, humildad. Humildad. Porque a veces lo sabemos todo, damos lecciones a los demás. Son los otros los que tienen que cambiar. Yo no tengo que cambiar en nada, yo tengo la razón en todo, yo lo sé todo. Y a veces incluso llego a decirle a Dios lo que tiene que hacer. A veces, ¿cómo es nuestra oración? Decirle a Dios lo que queremos que haga, como si fuese nuestro empleado. Y cuando no actúa como yo a mí me gusta, pues ya entonces me siento mal o me enfado. Humildad, lo primero. Si no, la gracia no puede actuar, el Señor no puede actuar. El corazón soberbio está cerrado, bloqueado a todo. Entonces hay que descorrer esos cerrojos. Y el humilde se hace vulnerable. El humilde confía también en el Señor. Y esa vulnerabilidad la pone en las manos de Dios. Lo primero, humildad. Y lo segundo, amor. Mucho amor. El cristianismo es la religión de la caridad, es el eje que vertebra en la vida cristiana, la caridad. Y a veces lo olvidamos, Hablamos de amor, hablamos de caridad, pero no lo vivimos. La caridad significa mirar con los ojos que Dios mira, mirar al otro con los ojos que Dios le mira, es decir, quererle con el amor que Dios le quiere. Uno de los escándalos actuales, me permitís que lo diga así, en la Iglesia, es la desunión, la ruptura. Cómo hay grupos que se insultan, hay grupos que se agreden unos a otros, porque piensan distinto. Y luego podemos rezar el Padre Nuestro juntos, podemos celebrar la Eucaristía. Es posible. Debemos estar unidos por la caridad. El otro es mi hermano, es mi hermana, aunque piense diferente. Entonces, de ahí viene el ir ensanchando los márgenes, ir ensanchando el alma, el propio corazón, para que todos entren. La Iglesia es familia de todos, es comunidad de amor, donde no se excluye a nadie, se excluye a aquel que quiere excluirse. Pero nadie está excluido. Yo diría esto, entonces, humildad y amor, van unidos. Y a mí me pareció hermoso haber escuchado las diferentes iniciativas que en este sínodo han salido, ¿no? Desde la participación, por ejemplo, Natalia que decía que los presos participaron en el proceso sinodal, los niños participaron en el proceso sinodal, el continente digital estuvo ahí presente, ¿no? Estupendo. De todas las maneras, todos fueron participando y en este proceso de escucha el Espíritu Santo se manifiesta, porque
yo he escuchado por ahí, ¿verdad?, que algunos llegan a decir, ¿cómo el Espíritu Santo se va a manifestar en alguien que no está dentro de la iglesia, que no está? Y tenemos que aprender a escuchar al Espíritu que sí se manifiesta, ¿no?, en el otro. Entonces, ¿cómo estar abiertos a escuchar al Espíritu Santo presente en el otro? Mira, dice el Papa Francisco una cosa muy bonita en la encíclica Fratelli Tutti. Y es que debemos recordar que todos somos imagen de Dios. Todo ser humano es imagen de Dios. Todos somos hijos e hijas de Dios. Entonces, desde ahí podemos hablar de una fraternidad universal. Y luego, como decía antes, desde la humildad y desde el amor, podemos escuchar la voz del Señor que nos habla a través de personas, de acontecimientos. Alguno puede decir, no, es que el Señor no puede hablarme a través de los acontecimientos de la vida. Me te habla directamente, con un teléfono. No, hay que tener ojos para ver, oídos para oír, y un corazón dispuesto para aceptar. Entonces, escuchar la voz de Dios en la vida, en las personas, en las circunstancias, que nos ofrecen ese cauce de encuentro con el Señor. Y aquí yo también quería comentar otro aspecto, y es que hay que abrirnos a todos. El Papa insiste mucho en esto, dice, todos es todos, todos, nadie está excluido de la Iglesia. Algunos se asustan. Y dice, bueno, ¿qué pasa? La Iglesia es la Iglesia de los puros, de los buenos. Recordamos el Evangelio, recordamos qué pasaba en tiempos de Jesús. ¿Qué le decían los fariseos y los doctores de la ley a Jesús? ¿De qué le acusaban? Este come con los publicanos y con las prostitutas, con los pecadores, con los malos. Este no puede ser el Mesías. Esto es un escándalo. Tenía que estar con los buenos, con los santos, con los cumplidores de la ley. Y Jesús no, va preferentemente a los enfermos, a los que le necesitan, a los pecadores, para que se abran a la misericordia y al perdón de Dios. Yo creo que esto es lo que tenemos que recoger hoy día también. Hay que bajar del pedestal, de esos criterios de superioridad, de sentirnos mejores. Yo no soy mejor que nadie. Hay otros, yo he tenido, pues debo dar gracias a Dios todos los días, y lo hago todos los días, porque sin merecimientos por mi parte, yo tengo fe y tengo vocación. Es un regalo de Dios inmerecido. Yo encuentro muchas otras personas que son más buenas que yo, son mejores que yo, pero no tienen la suerte de creer. Sin culpa. Han nacido en otros lugares, han tenido otras experiencias en la vida. Bueno, ¿el Señor puede hablar a través de ellos? Claro que puede hablar a través de ellos. Fijaos, el Concilio Vaticano II nos habla de los cristianos anónimos. Y volvemos a la Sagrada Escritura, a la primera carta de San Juan. Solo el que ama conoce a Dios, porque Dios es amor. Y Corintios 13 también. Yo puedo saber mucho, puedo hablar de Dios, puedo dar clases, puedo hacer reuniones. Si no tengo amor, estoy muy lejos de Él, no le conozco. Y quizá otra persona que no ha tenido pues, las circunstancias que le han hecho posible el poder encontrarme con el Señor. Y sin embargo, pues aman, viven el amor, están viviendo a Dios, están dando testimonio de Dios. Dios está hablando a través de ellos, ¿cómo no? Claro que sí, claro que está hablando a través de ellos. Yo creo que el procesional nos ayuda a esta renovación, a esta apertura, a apuntar a lo esencial, a ir a la esencia, al Evangelio vivo, al Cristo vivo que viene a nosotros y que debemos testimoniar. Esto era. ¿Usted podría explicar, que yo creo que no muchos entienden lo que significa eso al hablar de la escucha de todos, que el pueblo de Dios tiene esta infabilidad incredendo? Claro. ¿Qué significa? Pues significa en cuanto cree, en cuanto creyente, y todo el pueblo de Dios. Es decir, todo el pueblo de Dios, porque está unido a Cristo. La Iglesia está unida a Cristo. Entonces, todo el pueblo de Dios unido a Cristo, en cuanto creyente en el acto de fe, tiene la infalibilidad, la asistencia del Espíritu. Por eso debemos escuchar al pueblo de Dios. No se trata de democratismo, no se trata de asamblearismo, sino de escucha, para poder discernir y poder tomar las propias decisiones. Hay un documento muy bonito que recomiendo de la Comisión Teológica Internacional sobre este tema. ¿Cómo hablar a las personas que
sienten el temor a que un proceso así pueda convertirse podríamos caer en un relativismo, pudiéramos caer en perder la doctrina, ¿no? Todos estos miedos. Claro, ¿Qué pudiera decir es con todo, relación a eso? yo, de verdad, todo lo contrario, es todo lo contrario, todo lo contrario. La respuesta al relativismo, la respuesta a la confusión, la respuesta es más Cristo y más Iglesia. El procesional es esto, más Cristo y más Iglesia. Entonces, no tengamos miedo. Quizá los miedos van por otro lado. El miedo es que nos saque de nuestras seguridades. El miedo es que nos haga ver lo que tenemos que cambiar, que hay muchas cosas que no funcionan. El miedo es a implicarnos y a dejar que se impliquen otras personas en lo que son, a lo mejor, mis ámbitos de seguridad. No. El proceso sinodal apunta a la coherencia de lo esencial. A vivir con coherencia nuestra fe. Más Cristo y más Iglesia. Y apunta también al dinamismo evangelizador, porque no se trata solo de autocontemplarnos. El Papa habla de iglesia autorreferencial. No se trata de una iglesia autorreferencial que se cierra en sí misma y da vueltas a sus temas, a sus problemas, sino la iglesia, todos nosotros, el encontrarnos con Cristo, el vivir a Cristo, nos lleva al testimonio, a la evangelización. Entonces este proceso tiene un doble sentido, un doble camino. Primero, hacia la coherencia, una vivencia coherente de nuestra fe, a conocer mejor a Cristo, a profundizar en Cristo, a vivir y a desarrollar la realidad eclesial. Y junto con esto, a testimoniar Cristo al mundo de hoy, a la sociedad de hoy. Somos nosotros la respuesta de Dios a los problemas y a las preguntas del mundo de hoy. Esto es, que no nos dé miedo, Cristo no puede dar miedo. Claro que nos pide todo, nos pide la vida, pero al cambio nos la da plenamente. Es un camino de felicidad, sin duda. Solamente el que da la vida la puede recuperar y hay que perder para ganar. Este es el camino de Cristo, este es el camino de la fe cristiana. Estamos en unos tiempos donde se nos pide autenticidad. Se nos pide autenticidad y se nos pide coherencia y se nos pide vivencia profunda y fuerte del Evangelio. Esto es. No confundamos. Y esto tiene sus consecuencias prácticas. Una consecuencia es la mayor implicación, la corresponsabilidad, el cambio para que el Evangelio de Cristo llegue y triunfe en todos los corazones. Lleva también a robustecer los lazos de la comunión y de la comunidad con Cristo y con los hermanos y las hermanas. Todo esto, claro que sí, pero esto es vida, esto es positivo, esto es bueno, sin duda alguna. No tengamos miedo. Y para concluir, ¿cuál ha sido su experiencia en este tiempo que lleva desde el principio, a nivel personal, de amor a la Iglesia, de riqueza? ¿Qué ha aportado estar en el núcleo de este proceso sinodal? Pues diría que para mí ha sido un regalo de Dios, realmente. Al principio lo he vivido, muy al inicio, pues con un poco de desconcierto. Como creo que nos ha ocurrido a todos, cuando nos hablaban del sínodo, de la sinodalidad. ¿Qué es esto? ¿Por dónde vamos? Bueno. Desde un primer momento creo que lo que el Señor pedía era que me pusiese en sus manos. Entonces, por una parte, este proceso tan grande, tan enorme, que supera con mucho mis fuerzas y mis posibilidades. Yo soy un hombre limitado, un hombre frágil. Bueno, esto me supera. Bueno, pues me ha ayudado a fiarme de Dios, a tener confianza en Él. Ponerme en sus manos y decir, bueno, tú vete, me vas guiando, yo soy instrumento tuyo y el Señor va guiando. Yo he dicho muchas veces que a mí me ha ayudado mucho reflexionar sobre la figura de Abraham. Sal de tu tierra, de tu casa, a la tierra que yo te mostraré. No sabe qué tierra es, no sabe dónde está el camino, pero sal. Yo sentí que eso es lo que me pedía el Señor. Salir de mis seguridades, salir de mi mundo y ponerme en camino, un camino que yo no sé cuál es, no sé por dónde va y no sé hacia dónde, no sé cuál es la meta de todo esto. La iglesia, una iglesia más viva. Bueno, me he puesto en camino, me ha ayudado en este sentido.
También me ha ayudado a encontrar a mucha gente, a muchos compañeros de camino, a valorar los diferentes, a las personas que no piensan como yo, pero que aman a Cristo y que buscan. Me ha abierto la mente. He conocido muchos obispos, conferencias episcopales, grupos, laicos, religiosos, muchos, gente que está también en los márgenes. Me hace tener una visión muy amplia de la Iglesia y saber qué es lo esencial realmente, qué es lo esencial, lo que debemos profundizar en ello, cuidar, y qué son aspectos accesorios, qué son modos, esa pluralidad que nos puede y que nos debe enriquecer. Eso también, ese sentido universal de la Iglesia. Y luego, también otro aspecto personal que a mí me ha ayudado mucho, me doy cuenta de que es necesario el entusiasmo, transmitir la fe con entusiasmo. Y el entusiasmo no puede ser fingido. Tiene razón el Papa cuando habla de eso, de que una iglesia a veces triste, una iglesia cansina, de mala cara, de que se enfrenta, de rencores, de luchas. Es decir, Cristo Jesús es luz, es vida, llena de vida el alma, de gozo profundo, profundo. Esa es la experiencia de Cristo resucitado, esa es la experiencia de iglesia. Entonces, este entusiasmo es lo que transmitimos. Transmitir el Evangelio con entusiasmo. Transmitir nuestra fe con entusiasmo, con alegría. Esa alegría es recuperada porque vivimos la experiencia de Cristo resucitado. Y eso creo que también me ha ayudado mucho. Para concluir, yo también diría que me ha hecho ver que el Señor está cerca de nosotros. Hemos pasado una pandemia fortísima, todavía colea. Hay muchos problemas, la guerras tremendas en el mundo, desigualdades económicas y sociales muy grandes, ideologías de muerte que van avanzando. Casi, claro, pues podemos caer en el pesimismo, o en la tristeza, o en la desesperanza. No, el proceso sinodal nos hace ver que el Señor está cerca de nosotros. El Señor nos responde. Es respuesta de Dios a estos problemas. Por tanto, yo creo que es un tiempo verdaderamente de gracia. Doy muchas gracias al Señor y a los hermanos que me ayudan y hermanas que me ayudan en este camino, y solamente puedo decir, bueno, pues vamos adelante con alegría, con entusiasmo para responder a los retos del mundo de hoy. Y todavía se pueden sumar las personas que dicen, yo no he participado, ¿cómo, de qué manera yo puedo hacerme presente en este proceso sinodal? Claro. ¿De qué manera? Bueno, es decir, esto es un proceso, que no termina nunca. Entonces todo se puede añadir, basta tener buena voluntad y querer. Nadie está rechazado, solamente que diga yo no quiero. Bueno, pues tú no quieres, nadie se te obliga. La fe, el Señor no obliga a nada, solamente se propone. Nosotros igual se propone un camino, una posibilidad. Quien lo desee, pues acérquese a la parroquia, puede acercarse a la parroquia, a los grupos en los que está, venga. Y si no encuentra nadie, hable con los referentes sinodales de su diócesis, con algún sacerdote. Estamos disponibles todos. Todo aquel que quiera participar puede y debe hacerlo. Nunca es tarde. Es como un proceso que va creciendo. Empezaron en grupos a lo mejor pequeños y tal, ha ido creciendo, se han ido juntando más. Hay diócesis, muchas diócesis pues han participado. Esto tiene que llegar a un momento en que sea un modo normal de vivir, de trabajar, de estar en la Iglesia. El caminar juntos, no es otra cosa. Caminar juntos, caminar con Cristo, en Cristo y con los hermanos y hermanas. En este dinamismo evangelizador, movidos por el Espíritu Santo. Adelante, sean todos los que quieran participar bienvenidos siempre. Es su casa, es su hogar, es la Iglesia. Señor Luis, muchísimas gracias por ese tiempo, tiempo, por todo lo que nos ha compartido, que nos llena el corazón de esperanza. Espero, pero juntos todos, Sí. Juntos todos. Yo sí le digo lo que comentaba antes, es lo que creo, yo lo creo firmemente. Sí. Yo lo creo firmemente y lo comunico así.
Creo que es un momento extraordinario, de extraordinaria belleza. Vamos adelante, entonces. Muchas gracias por toda la ayuda, por todos el apoyo, por la participación de tanta gente, que ha sido verdaderamente una alegría para todos nosotros. Escuchar tantas voces, ir avanzando, ir de discernimiento entre todos. Y volvemos al principio, siempre con el espíritu, siempre desde la dimensión orante, y sin miedo, con enorme valentía. Habrá que cambiar muchas cosas, pues iremos cambiándolas, pero siempre para mejor. Sin duda para mejor. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, José Luis. ¿Y pudiera terminar dando una bendición a todos los que nos acompañan? ¿Cómo no? Bendecir es decir bien. Qué mejor que el Señor diga bien sobre nosotros. Por mi parte, pedir para todos los que nos escuchan que precisamente esto, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre, nos acompañe siempre a todos nosotros. Gracias. Muchas gracias.